Regresamos para hacer un balance de cómo está cerrando el año en materia internacional. Para tal efecto está con nosotros Mauricio Mechulam, nuestro experto en materia internacional. ¿Cómo estás? Hola, Leo. ¿Qué onda, pues muchas Mauricio? gracias por la invitación. ¿Cómo está cerrando el año? Mira, creo en que el mundo? complicado. Podríamos empezar por ahí. Siempre está complicado. Siempre es complicado. Digo, Pero sí. mira, creo que vale la pena arrancar desde un cambio de estrategia por parte de Estados Unidos que te refleja una serie de factores a partir de los cuales tú puedes entender mucho de lo que está pasando en el planeta. Es decir, Estados Unidos toma la decisión a partir de análisis estratégicos de cambiar su orientación en política exterior. Si recuerdas, los últimos años, la amenaza más importante a la seguridad nacional para Estados Unidos era el terrorismo, Al-Qaeda primero, posteriormente ISIS, y por lo tanto el mayor enfoque de Estados Unidos estaba en combatir a esas organizaciones, sus inversiones, sus tropas, etc. Ya no se habla nada de ISIS, por cierto. Pero mira, es que justamente... Qué interesante, ahorita que lo dices, yo hace mucho que no Oye, oía de veras, ¿no? del Estado Islámico, ¿no? Ahorita, digo, si da tiempo, platicamos un poco de eso. Pero fíjate, las dos mayores amenazas a la seguridad de Estados Unidos, de acuerdo con estos reportes de estrategia, son China y Rusia. China, por cierto, es percibida como una mayor amenaza, porque es un país que tiene más capacidad económica, que tiene una visión estratégica de más largo plazo y una capacidad de influencia, pero ya es percibida por parte de Estados Unidos como un poder en competencia y un rival que hay que empezar a contener y enfrentar. ¿Pero es un rival económico o es un rival de todos militar? lados? Es un rival militar, es un rival económico, es un rival político, y empezamos a ver, si quieres empiezo por ahí, cómo se empieza a conflictuar. Y sí vimos este año, digo, un evento importante, por ejemplo, es el discurso de Mike Pence, donde empieza a detallar la amenaza china, y la amenaza china viene desde sus inversiones estratégicas en todas partes del mundo, este gran proyecto de infraestructura que se llama Belt and Road, la iniciativa, la ruta, una ruta, un cinturón, la antigua ruta de la nueva seda, ruta, ¿no?, de la seda, la nueva ruta, porque es visto como que China va a influir, etcétera, ¿no? Sí, que va a llegar a Europa, ¿no? O sea, va a atravesar todo Asia hasta llegar a Europa. Exacto. ¿No? Se reactiva la guerra cibernética, los ataques cibernéticos de manera muy considerable entre China y Estados Unidos, y esto pues va a generar puntos de conflicto. Tienes el tema de Asia-Pacífico, donde China tiene los últimos años reclamando islas, islotes, grandes rocas que se ubican en mares disputados, pero esto, entonces Estados Unidos empieza a hacer sus expediciones de libertad de navegación, y vimos este año varios choques muy cerca de ocurrir entre buques estadounidenses y buques chinos, disputando ahí sobre todo el control de una zona que desde la Segunda Guerra Mundial en adelante ha sido como reclamada como estadounidense, ¿no? Sí, del imperio estadounidense. Ahora, Rusia. Ahora, no, espérame, y la guerra comercial es un capítulo más de este tema, porque entonces ya no se trata solamente de, no, como Trump negociando la parte comercial, sino en realidad ya rebasa a un presidente, ya es visto como un ataque por parte de Estados Unidos para tratar de contener la expansión económica china. ¿Y la reacción de China? Y entonces China, por supuesto, que va a ser afectada por esta guerra comercial, y tratan de establecer un cese al fuego a partir de la cumbre del G20 de Buenos Aires hasta la fecha, y vamos a ver qué sucede en los próximos meses, pero hay una especie de cese al fuego o como una tregua en esta guerra comercial que sin duda va a seguir escalando en el futuro, porque es la forma como Estados Unidos tiene para tratar de contener lo que ellos perciben como una expansión sin final, ¿no? Ahora Rusia. Tienes el caso ruso. Rusia es percibido como un rival mucho más agresivo porque tiene menos poder. O sea, proyecta un gran poder, pero tiene capacidades materiales muy inferiores. Su economía no está ni cercanamente bien. Per cápita es del tamaño de México, más o menos. O sea, sin embargo, si tú ves el poder que parece tener Rusia, es enorme. Entonces, hay
enfrentamientos por parte de Estados Unidos y Rusia en términos sobre todo ya más allá de la personalidad de Trump, ¿no? Pero no es ahí sí no es del presidente, porque el presidente pues, lo pusieron los rusos. Exacto. déjame simplificarlo así, pero y si no. por Trump fuera, seguramente las relaciones serían más tersas. Lo vimos, por ejemplo, a lo largo de este año en una cumbre en Helsinki, donde Trump, enfrente de todos los medios, dice, yo nada más le faltó lustrarle las botas. Exacto. Exculpa a Putin. Sin embargo, la última cumbre que debió haber ocurrido en Buenos Aires, en la reunión ya se cancela. ¿Por qué? Porque, bueno, hay zonas de enfrentamiento. Estamos viendo cómo la OTAN está empezando a ya desplegar ejercicios militares mucho más, de mucho mayor tamaño que en el pasado, y se observa a Rusia como una amenaza. Y Rusia, de su parte, pues también tiene toda clase de sospechas. Tiene también un combate importante en el campo cibernético, se está afianzando muy claramente en Siria. Déjame paso porque está terminando el año y la gran noticia es el retiro de Estados Unidos de Siria. Si quieres, allá vamos y justo tocamos el tema de ISIS, ¿no? Vimos cómo aquí el tema principal es que Trump, desde su visión muy de America First, Estados Unidos no tiene que estar haciendo nada en conflictos que son percibidos como ajenos, donde Estados Unidos no gana, ¿no? Desde esa visión. Sí. Estados Unidos tenía 2,000 tropas, tiene 2,000 tropas en Siria, que supuestamente fueron desplegadas exclusivamente para combatir a ISIS. Ahora, a ISIS efectivamente se le ha combatido por parte de distintas fuerzas, o sea, de un lado tienes a Rusia, tienes a Siria, tienes a Irán, y del otro lado tienes a Estados Unidos con una coalición tanto de fuerzas locales, kurdas principalmente, como una coalición internacional, y han arrebatado a ISIS prácticamente todo el territorio que tenía en Siria y el territorio que ISIS tenía en Irak. Entre todos estos actores. Han sido exitosos. Por lo tanto, en esa parte, ¿no? Por lo tanto, me refiero en esa parte porque ISIS tiene operaciones en 26 países distintos, ¿ok? Por lo tanto, desde la óptica de Trump, sus tropas no tienen ya nada que hacer en Siria y anuncia recientemente que esas tropas van a salir, algo que ya había dicho desde antes. Sí. Sin embargo, hay una oposición enorme por parte del Pentágono, por parte de senadores republicanos, por parte de distintos actores. Pero él es el comandante en jefe. Y no, y la decisión está tomada. Sí. O sea, la decisión ya está anunciada. Y van a dejar colgado de la brocha a los kurdos, a sus aliados kurdos, perdiendo Turquía, credibilidad. Perdiendo credibilidad. Y luego se queda un vacío porque la presencia de 2,000 tropas es una presencia simbólica, si quieres tú, psicológica, que contenía una serie de actores y conflictos. Entonces ahora Israel se siente solo y entonces va a bombardear más todavía. Rusia, pues obviamente está Rusia ya se quedó con ganar, Siria. Ya se queda con Siria. Rusia ya es el ganador de Turquía ya puede bombardear a los kurdos. Entonces, pero es desde esta visión de Estados Unidos no tiene nada que ganar para Trump de tener presencia en conflictos que son ajenos. Y además, espérame, está el otro factor. ISIS mismo puede volver a reagruparse y puede volver, cuando los kurdos estén ocupados peleando con Turquía, ISIS puede Es que pasa un poco como lo que pasa en Afganistán, ¿no? Que si tú dejas Afganistán, se te vuelven a meter los talibanes. Ahí están. ¿No? Si tú dejas los lugares donde se va ISIS, se te vuelve a meter ISIS. Por cierto, ¿no? ISIS, es como la humedad, cabrón, así es. Esto, ¿no? ISIS tiene un importante grupo, una importante rama en Afganistán, y los peores ataques terroristas, o sea, si bien no hemos escuchado de ISIS en Occidente, los ataques de ISIS y de los talibanes en Afganistán han sido brutales a lo largo de bueno, esa guerra sigue. Esa guerra sigue. Y una de las medidas precisamente de Trump ha sido incrementar la presencia estadounidense. Me queda un minuto, Mauricio. ¿Qué más? ¿Cómo está cerrando el mundo? Tienes temas como el Brexit, por ejemplo. Tienes el tema de las Coreas. El tema del Brexit, vimos una negociación entre el gobierno británico y la Unión Europea que dejan un tratado que sin embargo no está siendo aprobado por el Parlamento británico. Foco rojo para el inicio de año, vamos a ver qué pasa con eso, ¿no? Tienes las negociaciones de Corea, porque así empezó el 2019, pero también son negociaciones que se han venido apagando a lo largo de los últimos meses y que también vamos a tener que observar a lo largo del año que entra cómo camina toda esa cuestión. Y tienes esta cosa para terminar del tema de la migración,
que aparece por todos lados, está muy presente en nuestro país. Muy presente. Pero es un fenómeno global. Es un fenómeno global y a partir de una serie de conflictos. O sea, tenemos que entender que si vienen de Honduras es por la situación que hay. Si salen de Siria, salen de Irak, es por la situación. Entonces, en la medida en que no atendamos correctamente esas causas de raíz, la migración va a seguir ocurriendo. Y digo, tristemente es una tragedia porque también genera resistencias locales muy importantes para cerrar las puertas. Pues Mauricio, vamos a tener chamba al parecer contigo el año que entra. Pues empecemos desde el principio de año con mucho gusto. Gracias a Mauricio Meshulam, feliz año. Feliz año. Nuestro experto en materia internacional. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana viernes, nuestra edición de fin de semana. Julio Patán y yo vamos a platicar con la secretaria de Cultura del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con Alejandra Frausto, sobre muchas cosas del tema cultural, el presupuesto, la apuesta cultural del nuevo gobierno, Los Pinos, qué se piensa hacer ahí en Los Pinos, en fin, está muy interesante, no se lo pierda, aquí nos vemos.